Entonces, si me dicen mal, me avisan, ¿ya? Me avisan. Bueno, primero, antes de proyectar, primero darles la bienvenida a nuestra segunda clase. Pasaron 2 semanas. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó su buen rato, así que me imagino que leyeron todo. Así que la idea es que podamos hacer una primera ronda de conversación con respecto a lo que leyeron. Me gustaría que libremente, porque esa es la idea es que ustedes participen. Yo el año pasado hacía un foro evaluativo con respecto a la bibliografía, pero esta vez quise cambiarlo, no poner una primera evaluación, empezar desde ahora con un esquema del territorio que lo vamos a conversar hoy día. ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Leyeron sobre inteligencia artificial? ¿Te acuerdas que habíamos dejado algunos temas como abiertos también? A mí me interesa que podamos como discutir. La primera clase hablamos de hartos conceptos: identidad, cultura, tradición, patrimonio, patrimonialización. Hablamos de hartos conceptos: globalización, y que hay que manejar en el fondo como gestores. Entonces me gustaría que hoy día nos enfocáramos en los textos y pudiéramos alguien dar su opinión, o si le gustó más uno, o si encontró que otro no está de acuerdo. Esa es la idea. Vamos, ¿quién se atreve? Los quiero escuchar y los quiero ver, porque en realidad estar esto con esta pantalla, no crean que es tan entretenido para mí. Así que vamos, ¿quién quiere conversar? Con toda confianza. Las opiniones se respetan, así que, Isabel. Yo quería opinar sobre el patrimonio. Yo soy artista visual y empecé a trabajar con un arquitecto sobre patrimonio y ocupábamos la palabra rescate o salvaguardia. Me suena Sí, como muy marítimo. Ya, y claro, mi noción reducida era el patrimonio como algo físico, monumentos y arquitectura. Pero gracias a lo que estoy leyendo, se está ampliando mucho más mi visión, así que genial en ese ámbito. Y lo otro sobre la inteligencia artificial. También tenía ese rechazo de decir, ucha, la tecnología va a llegar a avanzar y el trabajo manual se va a dejar un poco, pero después me estoy dando cuenta, escuché a un chico en redes sociales además, sobre el aprender a usar y a aprovechar la inteligencia artificial para avanzar como artista. dale, gracias, Isabel. Y con respecto a los textos, ¿alguno que te llamó la atención? ¿Los leíste, los revisaste? Sí, especialmente lo que hablaban de el trabajo manual, alfarería, textil, Ya, ya, bacán. Linda, claro, está en tu área, digamos. Valeria, Valeria. A ver, ahí. Ojalá, si me pego, es porque la cámara me consume mucho internet. Ya, dale. A mí me hizo, bueno, mucho sentido varias cosas que ya eran ideas que yo ya tenía, el tema de hecho, de la descentralización, ¿cierto? Del occidentalismo con el que también estudiamos en general la cultura. Ya. La mirada occidental de cómo evaluamos y valoramos también todo, pues, nuestro patrimonio, nuestro quehacer cultural, y por ahí me acuerdo que leí algo así como la poca autoestima que tenemos en nuestros propios procesos, porque siempre lo estamos como midiendo con la regla de los cánones europeos, ¿cierto? Me hace muchísimo sentido. Siempre me ha hecho en realidad, pero ahora como que lo vi por escrito, ¿no? Y con respecto, claro, a esto de las tecnologías, yo justo ayer leí este texto que era sobre lo que se publicó en el 2005, sobre nuevos medios, tecnología en el desarrollo de las industrias creativas, ¿no? Y la verdad que lo que me pasó fue que dije, este texto probablemente igual ahora ya, a pesar de que no es tan antiguo, ya debe estar un poco caducado, porque con la ola de la inteligencia artificial, ahora esta cuestión en un año va a cambiar completamente, ¿no? Como el paso tan acelerado de la tecnología hace que estos estudios sobre tecnología aplicada Sí, no duren nada, no, básicamente. es así. Entonces, esa sensación me dio así como bacán, pero probablemente esto se nos viene así exponencialmente y va a haber un cambio
va a seguir cambiando muy bruscamente y muy rápidamente. Esa sensación me dio. Y ese dato es súper importante porque nosotros como gestores estamos en ese proceso también. Entonces, es tan cambiante el escenario que lo que podamos gestionar o generar en un momento dado no va a ser lo mismo en muy poco tiempo. Entonces, es así. Exactamente. Y solo para acotar una anécdota, el otro día yo fui, de hecho, a un seminario de industrias creativas. Y uno de los exponentes contó, y me acordé de ti, contó la anécdota de que fue a entrevistar a una persona, me parece cerca de Puerto Saavedra, pero por la costa, que hacía cestería. Entonces le preguntaba y fue a recopilar como información de su proceso, de su técnica, ¿no? Y cuando llegó el minuto a preguntarle cómo ella había aprendido, que lo esperable era como mi mamá me enseñó, ¿no es cierto?, la tradición como oral y familiar, la señora le respondió que lo había aprendido por YouTube. Y ahí te das cuenta que, claro, como incluso si ahora nos ponemos como melancólicos de revisar estas tradiciones, ¿no?, como ancestrales, ya está empezando a calar la tecnología dentro del discurso de la historia, ¿no?, de la creación. Sí, Así es. fue una buena anécdota. Una buena anécdota, exactamente. Y real también. Como el tema de las idealizaciones, ¿no? De estos escenarios culturales que son como prístimos. No es así. Vamos, ¿quién más quiere hablar? Leonardo. Hola, buen día. Hola. Bueno, siguiendo el hilo del tema, yo estuve leyendo el documento que hablaba sobre el cambio tecnológico un poco en los últimos años después de la pandemia y durante la pandemia, donde ya pasó a llamarse audiencia a las personas que consumen cultura hoy en día. Y eso es un poco ya el cambio de paradigma súper evidente, ya es como que es otro mundo, y hace 10 años no era tanto, pero yo creo que después de la pandemia, con el avance tecnológico, pasamos a una nueva era de la cultura, porque de verdad no son los mismos formatos, no es la misma gente también. Hay como un choque generacional también que cambia mucho la percepción de la cultura y el arte. Entonces yo creo que ese escenario está bien reciente, poco explorado y está disponible. Exacto. Tú dijiste algo súper interesante, leíste el texto del ministerio, el concepto de audiencias, ¿no? O sea, cómo también vamos mutando el léxico. El léxico, ¿no es cierto? Porque al final todo esto es un lenguaje, ¿cierto? Uno va construyendo lenguaje con la gestión, ¿no es cierto? Uno se pone en onda, digo yo, porque cada momento hay lenguajes distintos y esos lenguajes nos tenemos que apropiar. A propósito de la palabra que conversábamos en la primera clase. Audiencia, usuario, hemos cambiado, ¿te fijas? Hemos pasado por diferentes políticas públicas y hoy día, ¿por qué hablamos de audiencia? ¿Por qué en el fondo en estos textos institucionales, ¿no?, que son los que se publican, los que supuestamente orientan las políticas, se habla de audiencias, por ejemplo? Entonces, todas esas cosas también van, José, todas esas cosas nos van cambiando el escenario. Hola. Hola, José. Bueno, el enfoque que se le da a la audiencia es porque es parte del objetivo creativo. Te quedaste pegado. Vamos a intentarlo, a ver. Sí, a mí se me quedó pegado a todos. A todos, ya. José, ya, mientras vuelve José, ¿alguien más? Nicolás, que te veo ahí. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, yo leí en realidad los recursos que estaban en la plataforma y partí por el primero, que era el de Sepúlveda, en donde, bueno, evidentemente por el año en el cual, si mal no recuerdo, 2003 creo que era. Sí, absolutamente. O sea, hablaba de la artesanía como si fuera el camino hacia la luz, ¿no? Y voy con el último texto, porque leí todos desde Pinochet, también leí, hasta que llegué al final, el que era el del ministerio, y, o sea, en 20 años que han pasado es otra cosa. O sea,
las orientaciones son completamente distintas, aparecen nuevos conceptos como el que dijo Leonardo, si mal no recuerdo, el tema de la audiencia, el distinto a público, el tema de las cuatro etapas, ¿no? Para la participación cultural digital, donde explicaba que la interacción no es lo mismo que la... coproducción o co-creación. El interés no es lo mismo, perdón, el alcance no es lo mismo que involucrar a los espectadores, en este caso, a la audiencia, porque yo el alcance de lo que yo quiero mostrar lo puedo pagar, ¿no? Esta publicidad, etcétera, en redes sociales, pero finalmente yo no, con eso puede que lo vean, pero no logro que las personas, en este caso audiencias, se inmiscuya en lo que yo les estoy mostrando. Y ahí aparecían todos los indicadores y eso me parecía que chocaba completamente con lo que leí en el primer texto. Bueno, esa es la idea, pues. Esa es la idea, o sea, es una muestra de diferentes situaciones, contextos, momentos históricos donde se ha abordado este tema y llegamos a un último texto que salió hace muy poco con la exministra, ¿no es cierto?, que ya fue destacada en muchos de estos estudios, ¿no? Entonces también creo que es interesante ver esos cambios, al final eso es, o sea, súper bien tu mirada, me gusta cómo lo viste, cómo lo abordaste, esa es la idea, o sea, eso es lo que yo busco, ¿no? De ponerles como una diversidad de textos súper válidos, pero también para sus momentos concretos. Así que gracias, Nicolás. Súper bueno que los hayas revisado, qué bueno. José, ¿volviste? Sí, justo se me cortó, no sé por qué. No, La señal me estuvo mal. No, quería hablar sobre, es que lo que estaban justo hablando de las audiencias, ¿ya? Porque es tan importante ahora que se enfocan en las audiencias, es parte de la cadena creativa. Exacto. Entonces, porque antes el artista ya salió de ese, solamente del círculo de crear una obra y entregarla al mundo, sino que de verdad llegar a la gente. Entonces, este traspaso como del análogo al digital que es hoy en día, también se suma a esta cadena la era digital y su difusión. ¿Por qué? Entonces, ahí es cuando entramos con mayor razón a la audiencia y la formación de públicos, porque hoy en día la mayor cantidad de público, el primer público que tú tienes va a ser digital. Te va a ver primero en las redes y después te va a ver en teatro, va a ir a un museo, va a participar de alguna actividad, pero primeramente lo va a ver a través de las redes. Entonces, y esto tiene un formato, tiene un lenguaje, tiene sus tiempos, y eso es lo que se ha ido profesionalizando y que de a poco se ha ido instaurando y un poco dándole el coletazo a esto que es un poco más el uno a uno, que en regiones y lugares del interior todavía funciona, ¿ya? Porque hay lugares donde, por ejemplo, donde yo vivo por acá, todavía funciona el perifoneo para cierto público, más allá de las redes, depende de a quién se quiera dirigir. Entonces, pero es una realidad que de a poco los países han estado invirtiendo también en eso, porque lo que habla el texto de las audiencias digitales, que justamente, claro, también incide en sus propios índices sobre lo que quiere lograr como desde la institución, como objetivos culturales en la sociedad. Exacto, exacto. Gracias, José. ¿Alguien más? Hay personas que nunca he visto, que me gustaría verla. ¿Alguien más de las 18 que están ahí? Javiera. Natalie, ya, ahí estás ahí, Natalie. Ya, yo también los leí todos, pero a mí me pasa que todavía como no había estudiado hace rato, entonces las ideas se me van si no las anoto. Pero hay algo que sí me quedó dando vuelta para complementar lo que hablaron mis compañeros, es sobre el texto del Ministerio de las Culturas, ya, sobre las brechas digitales. Claro, yo lo comprendí así porque yo vivo en una comuna que es rural y si la gente no tiene internet, no, aunque la cultura se está
está llegando a todos lados por estas redes, por estas plataformas. Si no tenemos acceso a Internet, no las podemos utilizar. A pesar de que en pandemia las actividades, por ejemplo, del Día del Patrimonio fueron online, mucha gente, yo puedo decir de mi comuna, no tuvo acceso a ellas porque el Internet no es un derecho. Bueno, la brecha es un tema que es pendiente, que se está avanzando, y dentro de Latinoamérica tenemos menos brecha que en muchos lugares, digamos. Entonces tenemos que ir avanzando. Yo creo que con esto de la pandemia nos dimos un salto grande. Sí, nos dimos un salto grande, pero también da para reflexionar. Absolutamente. Si no hubiéramos tenido la pandemia, no hubiera pasado, o sea, nos cambió la vida en cierta forma, para bien y para mal, pero en el ámbito cultural no perjudicó, pero a la vez también nos dio otras herramientas. Es que así son estas cosas. Tienen sus pros y sus contras. Susana, no te preocupes, me escribe que está en cama, no te preocupes. Gracias, Natalie, qué bueno verte. ¿Quién más? Javiera aparece levantado la manito. Hola, buenos días. Quería, también comentar respecto al el texto del Ministerio de las Culturas. Yo soy periodista y trabajo en lo que es precisamente difusión del patrimonio cultural, y una de las herramientas, evidentemente, que utilizo es el tema de las redes sociales. Entonces, la verdad, fue un texto muy útil para mí y que me lleva a reflexionar mucho respecto a estas cosas. Y claro, es como dentro de los desafíos principalmente que se encuentran, ¿no? El de las brechas digitales también lo pensé mucho, porque también vivo en un sector rural donde la señal se nos suele caer, donde la gente mayor o la gente de sectores más alejados no tiene acceso todavía a estas redes. Otro de los desafíos para mí como comunicadora es que las personas, además, las audiencias, como se dice, están muy acostumbradas como un contenido fácil. Entonces, es un gran trabajo el lograr como generar mensajes que no pierdan la calidad del mensaje, finalmente, que sean atractivos, pero a la vez que tengan el contenido necesario para las personas. Y también como desafío que se hablaba en el texto respecto a que las personas puedan involucrarse, yo creo que es muy grande. Es uno de los desafíos que hay, porque las audiencias suelen ser muy pasivas. Entonces cuesta mucho crear interacción con las demás personas a través de las redes sociales. Se centra mucho en esto de los likes, de la llegada, pero muy poco en que realmente aportemos. Y eso es un desafío. Yo por eso me centré principalmente en los desafíos que hay, porque es lo que vivo como en mi trabajo profesional principalmente. Y lo otro que quería comentar, que yo creo que era el primer texto, el de Fidel, cuando habla de la naturaleza, ¿no? De cómo la unión del artesano con la naturaleza, que lo encuentro muy real, uno lo suele ver, pero además también en esto de la evolución, de cómo han evolucionado las cosas a través del tiempo, yo me fui al tiro a pensar en, por ejemplo, muchos trabajos de cestería o de tejido que actualmente se están haciendo en bolsa, en productos reciclables. Entonces yo pensaba, es un poco lo mismo, ¿no? Es cómo va cambiando nuestro contexto y cómo la artesana sigue buscando formas de generar sus productos, pero ante una tal, no sé si decirle naturaleza, pero ante un nuevo contexto que está, y que además es súper importante porque es a la vez un reclamo, es a la vez seguir con, porque a veces, por ejemplo, las fibras naturales cuesta mucho encontrarlas, entonces es una forma de sobrevivencia del oficio, es un reclamo y también es una acción que llama a tomar conciencia respecto a los niveles de basura, etcétera, porque así como se teje con bolsas, también hay muchas otras como tipos de artesanía que se están haciendo en productos reciclados que si no sirven a la basura. Entonces, como que ese texto que hablaba de lo natural igual me llevó a pensar en estos como nuevos entornos en los que estamos habitando. Eso. Súper bien, muchas gracias. Excelente, así es. Así es, la naturaleza ha cambiado, los contextos han cambiado y eso también genera nueva materialidad, nuevos significados. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? 2 más, máximo, pero por favor, de la gente que nunca he visto. Susana. Ya, la Susana está ahí. Susana, ¿te fuiste? No te veo. El micrófono está desactivado. Perdón, ahí está. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, súper.
Es que surgen muchas reflexiones, hay contrariedades entre todo lo que se puede conversar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Javiera, Natalie, porque en mi caso, por ejemplo, yo estoy en el punto medio, en el puente entre lo rural y justamente esto de formar audiencia, que es un término que aparece, a mí me llamó mucho la atención también el texto. Pasamos súper rápido a ese término y se ven los proyectos, ya son ítems que uno tiene que cubrir con respecto a audiencia, formación de público, cosas que uno no tenía una costumbre, quienes estamos normalmente desarrollando eh, actividades de difusión. El término difusión pasó a ser ahora una formación, no sé, y lo que nos reflexionamos mucho en periodo de pandemia es que, claro, el público tiene acceso, pero en casos puntuales el artista, el cultor, quien tiene el patrimonio o la tradición, no tiene ese acceso. Entonces, también en cierta forma este incentivo a generar audiencias digitales y todo lo que tiene que ver por el computador y todo, también genera brechas mucho más amplias, porque va, desde mi punto de vista, creo yo que va alejando a aquel genuino cultor de este mundo, a no ser que exista alguien que lo pueda atraer. O sea, en muchos casos nosotros tuvimos que ir a buscar a las zonas rurales, a las personas para que pudieran estar en un lugar más conectado y poder entregar un, un buen seminario o una buena eh, plática sobre lo que realiza, pero también chocábamos, un ejemplo muy puntual, que eso tenía que ser como entre las 7 de la tarde u 8, porque eran los horarios en que las personas podían, se sabía que estaban más conectados, pero en zonas rurales era muy complicado después ir a dejarlo a su casa. Entonces, Sí, yo quedo con esa reflexión de que si esto realmente aporta a, a aquellos lugares que realmente está este sentido cultural fuerte o o porque no existe a lo mejor acciones en las cuales se den esas oportunidades. Podemos tener acceso a internet, podemos a lo mejor generar, pero tenemos realidades en las cuales eso no ocurre todavía. Entonces me da miedo en cierta forma que esa esa pureza del diálogo, del contacto directo, de esta puesta en valor que está también tan manoseada, se pueda ver afectada de repente con esto de la digitalización. Un poco, más que nada son ideas vagas que me aparecen dentro de las escuchas y interesantes. Súper bien, Susana. Bueno, pero ahí estamos nosotros, po. Ahí está el rol del gestor, que es capaz de ser versátil, ¿no? De darse cuenta. La bomba a la cabeza y uno dice, ya, ¿cómo lo hago? Si está esta realidad, está esta otra y todo lo demás, pero ¿vale la pena? ¿Para quién? ¿Cómo lo haces? ¿O cómo justificas también a lo mejor resultados y todo eso? Exacto. Ahí vamos a ver un poco las herramientas del gestor y vamos a ver cómo vamos navegando en esto. Alberto, el último y empezamos con la clase de hoy día. Alberto. Hola. Hola. Bueno, no prendo mi cámara porque si no se me cae la internet. No te preocupes. Pero quería hacer, contarles un poquito cómo me ha hecho sentido estos temas de la digitalización, en lo que me ha tocado vivir en el último tiempo. Les cuento un poquito, yo pertenezco además de ser artista, pertenezco a una agrupación cultural comunitaria. Y aquí en la región del Maule estamos asociados en una red de organizaciones culturales comunitarias de las distintas provincias de la región del Maule. Y en tiempos de pandemia, muchos de los gestores, los artistas, los artesanos, nos vimos muy afectados en lo que era nuestro trabajo, porque como todos sabemos, todo se cerró, no se podía salir, los artesanos no podían comercializar sus productos, los artistas no teníamos espacios. Entonces, a través de esta red que trabajamos vinculados con la Seremía del Ministerio de las Culturas, creamos una plataforma que se llamó la Huerta de Saberes, donde cada organización podía subir un video de algún saber. Este saber podía ser una artesanía, música, una canción, y eso se retribuía económicamente. Era una manera de poder llegar a los artistas, a los cultores, ¿no es cierto?, con una ayuda económica en la región. Pero nos dimos cuenta de la brecha que hay, sobre todo con la gente más adulta.
Sí, ¿ya? absolutamente. Donde, claro, donde a ellos les cuesta mucho más crear un pequeño video, tener un vocabulario que sea como más acorde, más cortito, porque no se podía extender mucho este video por el peso, ¿cierto? Entonces ahí nos dimos cuenta de que existía una brecha muy grande, sobre todo con la gente adulta. Sí, eso Y lo otro, que generamos una cantidad de material digital enorme, porque lo hemos venido haciendo los últimos 3 años, y subimos a internet en nuestras páginas, pero nos cuesta también llegar a los otros públicos, de que la comunidad busque esos videos, los revise, tenemos como muy pocas visualizaciones, ¿ya? Entonces, eso también ha sido una dificultad de cómo poder publicitar más este trabajo, estos saberes que están en las plataformas. Eso por una parte que tiene que ver con la digitalización. Y también quería hacer un alcance de algo que a mí también me está haciendo mucho sentido, que tiene que ver con el documento de Méndez, ¿cierto? Que habla de la descolonización, ¿cómo se llama? El despatriarcado, La mirada del de sur. cómo es el pensamiento descolonial, ¿cierto? Que me ha hecho mucho sentido porque nosotros acá somos muy buenos para copiar siempre lo que viene de Europa. Y cómo de alguna manera me doy cuenta que hay una élite también en la cultura que se apropia de cuáles son los parámetros de la cultura. ¿Ya? Sí, Pasa mucho con el folclore, por ejemplo, que la música folclórica hasta hace muy poco, en pocas décadas, se tomó como el peso que tenía porque se entendía que solamente la música clásica era claro. cultural o tenía el estatus de ser cultura, y la música folclórica no, y hoy en día nos damos cuenta que aquí en Latinoamérica, en América en general, tenemos una cultura totalmente distinta a la europea, totalmente distinta. Eso es así. Bueno, yo también les puse ese texto y creo que pueden investigar mucho más sobre ¿no es cierto?, esta mirada desde el sur, ¿no es cierto? Es una mirada bastante crítica, yo tengo también mis reparos, creo que tiene sus pros y sus contras, yo creo que todas las teorías en el extremo no son tan buenas, esa es mi teoría como historiadora, ¿verdad? Pero yo creo que sí nos entrega elementos y claramente tenemos un parámetro occidental y este país es terrible en eso, o sea, tenemos el modelo norteamericano en la educación, esto del posgrado, del posposgrado, y podríamos sacar diferentes elementos, digamos, que estamos metidos en eso. Y por otra parte, como la última reflexión antes que Alexis hable, el tema de la élite, o sea, querámoslo o no, chiquillo, y yo creo que, no sé, quizás después cuando terminemos la última clase, o quizás hoy día un ratito, quizás cada uno también contar, a mí me pasa exactamente lo mismo, yo creo que uno tiene que estar como en la élite o en la crema, donde se cortan las cosas como para tener incidencias mayores, yo creo que eso es así, o sea, no estamos en un universo cultural donde los gestores, en el caso de nosotros, también caemos en esas prácticas, o sea, también depende de donde trabajemos, con las instituciones que nos vinculemos, y esto es así. Y este léxico virtual, digital y todo este cuento que estamos, es también así, o sea, yo creo que tenemos que ser súper conscientes de eso. Yo creo que la idea es ser críticos y conscientes de los escenarios donde nos movemos, digamos, y donde trabajamos también, porque es como que yo me voy a trabajar a una institución y espero autonomía. Imposible, pues. O sea, yo creo que también uno tiene que saber dónde está gestionando, dónde está creando, dónde está levantando proyectos, con las alianzas que está trabajando también. ¿Ya? Alexi, y empezamos. Hola, buenos días. Hola, Alexi. A propósito del último texto que mencionó el compañero de Méndez, me preguntaba, como me hacía la reflexión, a propósito de la epistemología del sur, el tema como de la etnoestética, ¿por qué no entra como este concepto que finalmente pone Grebre? Eso. O sea, ¿te quedaste pensando en ese concepto? Sí. Es también así un poco, ¿no es cierto? Porque igual es, por lo que entiendo, es anterior, finalmente. Al menos el texto de Grebre es como del 83. Absolutamente, sí. Lo que pasa es que
Después Sí, vienen como los textos de Méndez, por eso no tengo claro muy bien cuándo entra esta idea de Sousa, como, no, del eso la década costume. de 80. Mira, todo lo que es esta mirada más crítica emerge en la década de los 80. O sea, yo se los pongo porque de alguna u otra manera igual está todo vigente. O sea, yo creo que nosotros podemos estar, ustedes dijeron súper interesante, el primer compañero, no sé si era Nicolás, dijo algo súper interesante. O sea, si leo todos los textos, veo lo antiguo y lo nuevo. Pero dentro de eso antiguo y nuevo igual hay una mixtura. O sea, es lo mismo cuando hablamos de las brechas, ¿no es cierto? O es lo mismo que hablamos cuando gestionamos en sectores rurales. O sea, estamos también insertándonos el concepto de audiencia y todo, pero tenemos también una realidad rural. Eso es lo que yo quiero que capten. O sea, estas teorías no están para nada obsoletas. Están, conviven. Lo que pasa es que los escenarios han ido cambiando, pero siempre quedan elementos. ¿Ya? Eso como que también yo creo que uno, como que en el colegio le enseñaron como que esto empieza acá y termina acá. Bueno, hoy día eso ya no existe. O sea, hoy día yo creo que tenemos una mixtura de procesos, ¿no es cierto? Que están vivos y que algunos de repente en escenarios, y ustedes como gestores, va a aparecer un elemento más fuerte, después un elemento menos fuerte, y así es esto. No sé si me captan, ¿sí? Ya, Alexis, muchas gracias. Vamos a empezar con la clase de hoy día. Ustedes me dicen si se proyecta, si se ve, por favor. ¿Ven? Me dicen por favor en voz alta, porque no los veo ahora yo con la proyección. Sí, se ve. Perfecto. Se ve. Se ve. Vamos. El tema de hoy día, desarrollo local, identidad territorial, vamos un poco a lo mismo, vamos a seguir el tema del territorio, paisaje cultural, y ojo, porque hoy día la idea es que podamos conversar sobre el esquema que tienen que ustedes trabajar para que levantemos todas las dudas. Bueno, primero, el concepto de territorio. Yo creo que esto es súper interesante, más ustedes que estamos todos en territorios distintos, estamos todos en espacios físicos distintos, con geografías distintas, con elementos culturales distintos. Bueno, primero, tener súper claro que el territorio no es solamente una porción de tierra, ¿no es cierto?, delimitada con su complejidad biofísica, sea su relieve, condiciones ambientales, biodiversidad, es sobre todo, y ahí se los puse en mayúscula, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente. Las sociedades organizan el territorio en función del medio natural o de las necesidades de las colectividades humanas, ¿no es cierto? O sea, hay también una cierta apropiación del territorio por parte de las colectividades humanas. Cuando analizamos el territorio, la dimensión, ¿no es cierto?, que yo trabajo, las dimensiones de análisis, son varios elementos. Hay un elemento cultural, hay un elemento social, económico, político, geográfico, ¿no es cierto? Si nos vamos a estas dimensiones, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque es una entrada de análisis súper interesante, porque uno cuando dice, ay, voy a trabajar en tal territorio, ya, pero el territorio, ¿desde dónde lo miras? Estas dimensiones de análisis me pueden permitir, y eso es lo que les quiero transmitir hoy día, para que también hagamos el esquema de manera óptima, completa, integral, es que sí, existen diferentes dimensiones de análisis del territorio. Bueno, por ejemplo, la dimensión geoecoantrópica. El componente biofísico del territorio es cambiante, ¿no es cierto? Características propias en relación al ser humano, hay una apropiación, o sea, no podemos decir que un paisaje siempre es el mismo, ¿no? El componente biofísico. La biodiversidad, la variedad de elementos y relaciones físicas, genéticas, de especies, ecosistemas, que forman parte de un territorio determinado, es la relación con los ecosistemas. La diversidad de la naturaleza se combina con una diversidad sociocultural, hay una interacción y por lo tanto hay una transformación mutua. Los asentamientos, ¿no es cierto?, el poblamiento, los mismos recursos, el control sobre los territorios, la organización, los medios de producción, la movilidad, la fragmentación, todo esto genera un impacto. Les puse este concepto de patrimonio biocultural porque es muy interesante para que también lo puedan investigar, porque ya no estamos solamente hablando de patrimonio cultural, patrimonio natural, ¿no es cierto? Estas divisiones que al inicio estaban tan marcadas, hoy día también hablamos de patrimonio biocultural, es articular la ciencia natural, las ciencias naturales o ambientales y las ciencias sociales. Es religar, o sea, es unir los conocimientos y conceptos sobre territorio, ecosistemas, biodiversidad, relación hombre-naturaleza, formas de uso y aprovechamiento. Es considerar también los elementos cosmogónicos y simbólicos
que establece el ser humano en su hábitat o territorio. Les pongo este concepto porque hoy día también, en este afán de unir, ¿no es cierto?, estos elementos naturales, culturales, cosmogónicos, aparece este concepto. Aquí les puse, yo no sé si ven bien la lámina, el esquema. Bueno, aquí, patrimonio biocultural. Se fijan que hay un esquema donde dice memoria del ecosistema, memoria del paisaje, memorias basadas en los espacios. Sobre estos tres elementos hay otro gran círculo que habla análisis integrado del paisaje, o sea, quiere decir que yo considero en mi análisis estas tres memorias, y luego de este análisis yo llego a la responsabilidad del cuidado y cambio, ¿no? O sea, hay un plan de manejo, podríamos decir así, hay una planificación con respecto a estos elementos. La memoria del ecosistema, empecemos por la primera. Son las propiedades biofísicas, especies, agentes afectados directa o indirectamente por los humanos. O sea, los humanos siempre estamos afectando a todos. Muchos ecosistemas han sido manejados por el ser humano por miles de años. En algunos casos los ecosistemas se han deteriorado, sí, y en otros casos han mantenido una gran diversidad debido al manejo. Es muy importante obtener conocimiento histórico de las prácticas y transformaciones del ecosistema porque es una información importante. Por otra parte, también tenemos las memorias del paisaje. Son las formas de organización del paisaje. ¿Cómo se organiza este paisaje, tanto tangible o semi-intangible por prácticas humanas, como ambientes construidos y sitios arqueológicos? Entre las formas tangibles se ubican los sistemas de irrigación, las praderas, los humedales, los campos agrícolas, las terrazas, los caminos, puentes, todo lo que podamos nombrar, y en la parte semi-tangible se ubican las formas sociales de organización, porque hay una sociedad que se organiza en base a estos ordenamientos territoriales, derechos de propiedad, o a veces escrito o a veces oral. Entonces tenemos estas dos memorias, y tenemos las memorias basadas en el espacio, que son los rasgos vivos del conocimiento y comunicación humana expresadas, por ejemplo, en las toponimias, en los usos, las costumbres, las tradiciones orales, las artes, las ideas, la cultura recibida y transmitida por generaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estas memorias? El análisis integrado, ¿no es cierto? En el fondo hay que armar un marco conceptual y herramientas básicas, la integración de los tres elementos anteriores para entender los procesos que determinan el patrimonio biocultural. Integra enfoques de los tres elementos como trabajo arqueológico, botánico, paleontológico, sistema de información, investigación histórica. La idea es que el sistema integrado de decisiones permitirá decisiones del manejo del paisaje basadas en las diversas disciplinas. Y obviamente el punto final es la responsabilidad del cuidado y cambio. O sea, en el fondo tenemos que integrar este conocimiento analizado, integrar el conocimiento ecológico del patrimonio con innovación y conservación de sistemas sustentables e innovadores de manejo y producción. La idea es que las prácticas del patrimonio biocultural permiten a la larga la construcción y confirmación de la identidad y de la cohesión social. Les puse esto porque encuentro súper interesante esta mirada, ¿no? ¿Qué es el patrimonio biocultural? ¿Por qué memoria está construida? ¿Cómo podemos abordar estas memorias? Estudiarlas, significarlas, analizarlas y después en un elemento más compartido poder generar, ¿no es cierto?, una responsabilidad de cuidado y cambio sobre las mismas. Paisajes culturales. Bueno, ahí les pongo una sugerencia de un autor, Elías Mujica, Paisajes culturales en el contexto de América Latina y el Caribe, conceptos, tipologías, casos, implicancias y retos, publicado en Paisajes culturales en Mesoamérica, en el 2000, editado por la UNESCO. Esto está todo online, así que lo pueden ver. ¿Qué quiero contarles? En la reunión de expertos, ¿no es cierto?, que fue en San José, en Costa Rica, se basa con base en la esencia misma de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que me imagino que ustedes lo conocen, en 1972, en el artículo 36 de la Guía Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, se establece qué es paisajes culturales. Los paisajes culturales se los pongo porque es un tema que igual hoy día se habla muchísimo. Los paisajes culturales representan, dicen, las obras que combinan el trabajo de la naturaleza y el hombre. De acuerdo al artículo 1 de la Convención, son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo del tiempo, bajo la influencia de limitaciones físicas y oportunidades presentadas por el medio ambiente natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas. Los paisajes culturales deben ser seleccionados, por lo tanto, en tanto su valor universal,
¿sí? Sobresaliente como su representatividad en términos de una región geocultural. O sea, no solamente vale el valor del espacio, del paisaje, ¿no es cierto?, de sus elementos, sino que también lo geocultural, o sea, en el fondo, los elementos culturales y esenciales que hacen distintivo de esto, en estos espacios en diferentes regiones. ¿Qué es lo interesante? La diferencia de este concepto está en el énfasis que se pone en la relación inseparable entre el hombre y su entorno natural, en la capacidad del hombre de usar y transformar, ojalá coherentemente, ¿no es cierto?, la naturaleza a lo largo del tiempo, y en la especificidad de cómo se hace en las diferentes regiones, porque no todas las regiones generan esta transformación de estos espacios culturales de manera igualitaria, ¿no? Depende de la cultura y también del tipo de paisaje, ya sea aprovechando las benevolencias o transformando las limitaciones naturales, ¿no es cierto? Esos dos caminos tenemos claro. Esta reflexión también inicial debemos, dice el autor, tenerla presente a lo largo de todo este encuentro, dice en estas memorias donde se reunieron, ya que desde mi punto de vista, dice, lo que deseamos preservar para las generaciones futuras son no solo las manifestaciones físicas de lo que entendemos por patrimonio cultural y patrimonio natural, o la presencia de ambos en un espacio definido y que hemos denominado como sitios mixtos. En la vieja terminología se hablaba de sitios mixtos, sino además las evidencias materiales de cómo las sociedades usaron, transformaron, conservaron, mejoraron su entorno natural, ya sea por imperativos sociales y económicos o ideológicos. Esto es súper importante, porque quizás podemos enfrentarnos a paisajes culturales, ¿no es cierto?, donde la cultura que le dio vida, que transformó, que se apropió de ese espacio ya no existe, ¿no? Y es un legado, una cultura que murió. Pero podemos, ¿no es cierto?, a partir del estudio de cómo se apropiaron, cómo transformaron las tecnologías de conservación, podemos, ¿no es cierto?, tomar esa información y nos sirve mucho para el presente y para los contextos actuales. Miren esto, dice, es por ello que en el artículo 38 de esta guía operativa se agrega, esto es súper importante, por lo general los paisajes culturales reflejan técnicas específicas para el manejo del suelo y el agua, considerando las características y limitaciones de las condiciones naturales en donde se construyeron, obviamente, y una relación espiritual específica con la naturaleza. La protección de los paisajes culturales puede contribuir a las técnicas modernas del manejo sostenible del suelo y el agua, o acrecentar los valores naturales del paisaje. La existencia continua de formas tradicionales del manejo del suelo y del agua permiten la diversidad biológica en muchas regiones del mundo. La protección de los paisajes culturales, por tanto, ya sean tradicionales, es de utilidad para mantener la diversidad biofísica. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Habían escuchado este concepto? Yo me aburro de hablar, así que sí, necesito parar. ¿Alguien había escuchado el concepto de paisaje cultural? ¿Qué les parece este esquema? ¿No? ¿Qué les parece este esquema, no? De estas memorias, ¿no es cierto? De estas memorias que se integran en el análisis y que finalmente nos invitan a ¿qué? A generar un manejo del entorno donde estamos trabajando, ¿no? O sea, el estudiar estos paisajes culturales nos permite, sean paisajes culturales vivos, que tienen continuidad, ahora vamos a ver los diferentes tipos de paisajes culturales, también nos permite, por ejemplo, conocer las técnicas, ¿no es cierto?, del cómo se apropiaron de ese entorno, porque la apropiación puede ser una transformación, y la transformación puede dar elementos positivos y negativos, ¿no es cierto? De repente transformamos el entorno no muy positivamente, pero en esta transformación productiva, yo, por ejemplo, necesito regar, necesito hacer el tema inca, ¿no es cierto? La terraza, ¿no es cierto?, andina. O sea, dar un rato, estudiar eso también nos permite traer esas tecnologías al presente y mejorar lo que hoy día estamos viviendo. Yerka. Sí, precisamente es que era lo mismo que te quería comentar. O sea, mientras ibas leyendo, yo estaba visualizando la ciudadela, así en Machu Picchu, en cómo, bueno, y los distintos templos, ¿cierto? De cómo manejaban el agua, las cañerías, las terrazas que decías tú, cómo cultivaban en diferentes terrazas, y como trabajando, utilizando el entorno, ¿cierto? Utilizando el clima.
no sé, cultivaban, ¿cierto? Desde una región a otra, según la temperatura, gracias a estas terrazas. Entonces, yo creo que es el ejemplo vivo de lo que estabas comentando ahora mismo. ¿Sí? No Muchas pude gracias. pensar en otra cosa más que en eso. Está bien, está bien. José, tienes levantada la mano. Y Alberto Sí, después. es que este término acá, yo vivo en el Valle del Elqui, entonces acá se pone mucho en valor todo lo que es el paisaje natural, los cielos despejados, las estrellas, los valles al interior, en las zonas más altas. Hubo todo un proceso que se inició con la comunidad y luego se fueron sumando las instituciones hasta lograr proteger las altas zonas cordilleranas después de los últimos poblados en las dos partes que se abre el valle de arriba, que es Alcohuas y Cochihuas, y se declararon santuarios de la naturaleza. ¿Ya? Entonces con apoyo científico, donde también se vinieron y se levantaron catastros sobre toda la flora y fauna, hay algunas especies que son solamente de acá, un sapito de no sé dónde que se llama, hay una lagartija dragón, etcétera, solo son de estos puros valles. Y hace un par de años, hace como 4 años, se descubrieron además que hay un montón de glaciares petrificados. Entonces eso como que aumentó aún más esta carga patrimonial que tiene este lugar, porque se descubrió a raíz de que es un lugar que, a pesar de que hay sequía y no llueve, siempre salía agua. Entonces hay un par de valles que siempre tienen agua, y descubrieron que hay alrededor de 60 glaciares petrificados. Entonces también sirvió esto para nosotros protegernos como barrera de las mineras, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con el paisaje, la estrella, las luces, que hay un cuidado sobre el manejo de la luminosidad en todo el valle para que la observación de la estrella se pueda dar de manera óptima, etc. Entonces, por eso el tema es súper como familiar, por lo menos aquí siempre Pero fíjate, es visto súper así. familiar, pero el concepto no está instalado. Por eso quiero seguir avanzando, pero es interesante. Lo tenemos súper instalado, pero ¿qué pasa con la legislación también? Alberto. Gracias, José. Sí, quería estaba haciendo también un análisis de observar mi entorno y Eso aquí tienen que hacer. Esa es la idea. claro, Está bien. y les cuento un poquito cómo ha sido la evolución de los últimos 60 años, 70 años incluso aquí en la comuna de Colbún. Primero que nada, tenemos un sector súper grande, la alta cordillera, inundado por estas represas, estos embalses para producir electricidad, donde la gente, el valle desapareció, la gente fue sacada de sus comunidades para darle paso al embalse. Transformación del paisaje. En la parte más arriba de la cordillera tenemos la construcción del canal del Melado, que fue una obra hidráulica en su año súper grande porque hicieron que un río pasara sobre la montaña para llevar agua hasta otros sectores de Parral, que es donde hay secanos costeros. Se hizo una obra inmensa que cuando uno va a la montaña ve pasar unas tuberías de concreto de cerro a cerro, unos sifones gigantes que van cambiando el paisaje. Exacto. Los usos de los suelos también, que eran zonas agrícolas, acá era zona arrocera, después remolacha. Hoy en día los campos son solamente monocultivos de frutas. La economía de las personas también ha ido cambiando. Aquí en Colbún tenemos dos lugares que son bien patrimoniales, que son las termas de Panimávida, ¿ya? Y al ladito de Panimávida tenemos Rari, que es el pueblo de las tejedoras del CRIN. Claro. Ya, entonces también aquí se ha ido viendo el cambio del paisaje porque a través de la artesanía se le ha ido dando también a la comuna un foco de atención hacia afuera porque Rari fue declarado pueblo artesanal del mundo Exacto. por sus tejedoras. Y también esa es la parte positiva que puedo decir después de la destrucción del ecosistema, del paisaje. Se ha tratado también de darle énfasis a lo que es la artesanía en su lana, en la piedra toba, en el crin, y uno ha ido viendo la evolución en los últimos 40 años de cómo esta comuna ha ido cambiando y ha tratado de ir creciendo de alguna manera.
Eso. Súper. Alberto, te agradezco porque para allá vamos con el esquema. Yo por eso los estoy como inyectando. Pero la idea es que miren sus territorios a partir de esto, ¿ya? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ventana. Aquí estamos. Ustedes me dicen si ven, por favor, porque yo no los veo ahora. Necesito que Sí se alguien ve. hable. Gracias. Vamos a ver las tipologías de estos paisajes culturales. Dice en el artículo 39 de la guía operativa de la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, los invito a conocer esta convención que es como la que nos guía en todo. La versión fue aprobada en la sesión 22 del Comité del Patrimonio Mundial, diciembre de 1998. Se establecen las siguientes categorías de paisajes culturales. Lo vamos a pasar rápido, pero para que ustedes sepan que existe, digamos, una categorización con respecto a esto. Dice paisajes diseñados y creados intencionalmente por el hombre, como son los parques y jardines, cuando nosotros creamos este paisaje. Paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados a partir de imperativos sociales, económicos, administrativos y religiosos, y el paisaje cultural asociativo, vale decir elementos naturales asociados a la religión o creencia, el arte o la creación cultural en general. Vamos a ver un poco de qué se trata. La categoría de paisajes evolutivos, que es la segunda, bueno, los paisajes creados, un parque, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a entrar a eso? Podemos después, cuando hagamos un break, vamos a hacer algunos ejemplos. Vámonos con la segunda categoría. Le dice la categoría de paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados son divididos en dos grupos. Primero, un paisaje relicto, en donde un proceso evolutivo ha concluido, ¿no es cierto?, en algún momento en el pasado, pero que sus rasgos distintivos más característicos son todavía visibles en la forma material. Y un paisaje continuo que sigue en el tiempo, que tiene un activo rol en la sociedad actual asociado a las formas tradicionales de vida. Pienso al tiro en San Pedro Atacama. Entonces, claro, tenemos algo que puede haber quedado en el tiempo, la historia, que se terminó, pero los elementos continúan, ¿no? Siendo visibles. En cambio, cuando estos elementos continúan en la cultura viva y son tomados por la cultura que habita, estamos hablando de paisajes más continuos. Algunos ejemplos. Paisajes culturales diseñados. Por ejemplo, aquí puse el Parque Palermo de Buenos Aires, es un claro ejemplo. El hombre los crea intencionalmente, razones estéticas, razones de encuentro, las razones pueden ser múltiples, ¿no es cierto?, pero son creados intencionalmente por el hombre. Paisajes culturales asociativos, por ejemplo, el mundo andino. Un ejemplo donde, por ejemplo, yo asocio el paisaje a la cultura a la que yo represento. Un claro ejemplo, por ejemplo, la personificación de dioses por generar agua para la vida, a su medio ambiente natural. Cuando pienso en esto, pienso en mi última investigación, en mi último libro, donde estábamos viendo todo el tema bueno, algunos temas del altiplano, de los rebaños de llamas y alpacas, y los ojos de agua son tan importantes para la alimentación, ¿no es cierto?, para la proyección de estos animales que son la vida del mundo andino, y está vinculado obviamente a los dioses, dioses digo yo, a la creencia, ¿no es cierto?, a la Pachamama, al cómo, ¿no es cierto?, nos proveemos en este vínculo, ¿no es cierto?, con nuestro territorio, con nuestros elementos. Y los paisajes culturales evolutivos, por ejemplo, son el resultado de imperativos sociales, económicos, administrativos y religiosos que se han desarrollado conjuntamente y en respeto a su medio natural. Por ejemplo, los viñedos, los arrozales en el mundo, en el norte. O sea, vamos construyendo un paisaje, lo vamos modificando, pero en relación a las necesidades, ¿no es cierto?, que tiene la sociedad en ese minuto. Para Joaquín Sábate, el paisaje cultural es un ámbito geográfico asociado a un evento, a una actividad o a un personaje histórico que contiene valores estéticos y culturales. Dice, es la huella del trabajo sobre el territorio. Qué lindo esto. Yo creo que es algo que tenemos que reflexionar, no sé, algo así como un memorial al trabajador desconocido. Según la UNESCO, los paisajes culturales representan obras conjuntas del hombre y la naturaleza, claro que son conjuntas, ya que ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos, de acuerdo con las limitaciones, obviamente, y también las oportunidades que presenta su entorno natural y su ocupación por las fuerzas sociales, económicas y sociales. Les pongo estas definiciones, yo les pongo los textos para que ustedes puedan profundizar en esto. Vamos a ver hitos relevantes, legislación al respecto, porque una cosa es decir, pucha, ¿qué son los paisajes culturales? Nos contamos en 1972, sacamos este manual operativo, pero ¿qué pasa en lo concreto? Bueno, la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO
órgano que además incorpora formalmente los paisajes culturales en 1992. Tenemos como primer hito. Categoría de paisaje protegido, que también es un hito importante, propuesta por la Unión Internacional para la Convención de la Naturaleza en 1978. Este mismo órgano profundiza el concepto de estos paisajes protegidos en 1994 al definirlos como áreas o terrenos, incluyendo las costas y el mar, donde la interacción de gentes y naturaleza a lo largo del tiempo ha producido un espacio de carácter distintivo con unos valores estéticos, ecológicos y culturales específicos y a menudo con una rica diversidad biológica. ¿Qué pasa en el caso chileno? Yo siempre trato de aterrizar estos grandes procesos conceptuales, ¿no es cierto?, de estas grandes organizaciones que en el fondo hemos ido firmando convenios, nos hemos ido adhiriendo con los años a las diferentes convenciones. Bueno, ustedes saben que en el 2019 ingresó al Congreso Nacional de Chile un proyecto de ley de patrimonio cultural, que todavía está en ascua, que busca generar una nueva institucionalidad, actualizar las categorías de protección y generar herramientas de gestión y financiamiento destinadas al patrimonio material e inmaterial. Este cuerpo legal fue aprobado por la Cámara de Diputados en marzo de 2022, se le hicieron algunas modificaciones y hoy se encuentra en segundo trámite constitucional del Senado de la República. En esta nueva propuesta legislativa, que todavía no sabemos si se va a aprobar, se habla de la creación de una nueva categoría de protección que aborda los paisajes culturales, definiéndolos como, textual, aquellos territorios que representan la interacción del ser humano con el medio natural, resultado de procesos sociales, económicos, culturales, cuya presencia y expresiones materiales e inmateriales sean valoradas por ser el soporte de la memoria y la identidad de una comunidad. O sea, está integrado en esta nueva ley, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el concepto de patrimonio de paisaje cultural esté incorporado. Vamos a algunos otros tipos de acercamiento. Bueno, el territorio es una red, es un tejido que articula componentes físicos, procesos ecológicos y procesos sociales e históricos que delinean su configuración. Aquí hay un concepto que también quiero que lo podamos conversar. El territorio es el resultado de un proceso de territorialización que implica un dominio económico y político. Territorio es estrictamente funcional y una apropiación simbólica y cultural, lo territorial significativo de los espacios por los grupos humanos. Me gustaría que hiciéramos un par de ejemplos con respecto a cómo vemos esto de la territorialización a partir de sus propios territorios. Algunos ya han hablado. ¿Qué quiere decir esto de la territorialización? ¿Cómo ustedes lo ven desde sus territorios? José ya habló harto y con todos los buenos elementos. Vamos, Alexis. Quiero hacer como un comentario súper personal que viene con respecto como a ciertos trabajos que estoy realizando el último tiempo, pero que tiene que ver con que yo soy de Iquique, vivo entre Iquique, Santiago y Valpo, pero el tema es de que al crecer en Iquique y venir de la cultura aymara, nunca me he sentido propiamente chileno completamente, porque finalmente Iquique está con un territorio muy mezclado con lo peruano y lo boliviano. Y yo cuando me vine acá como que me sentía muy paria y todavía me sigo sintiendo muy paria. Y lo curioso es que finalmente siempre he tenido como que luchar con esta sensación que de alguna u otra forma uno termina chocando con otra gente. El caso no es terapia, pero se los comento como para que vean como el impacto de... Podemos contener. ¿Cómo se llama? Estaba en un ascensor y saludé a una persona por entrar al ascensor y me entregó una tarjeta antes de salir. Y era un abogado de asuntos migratorios. Solamente por mi tono de voz y por mi color de piel. Y ahí yo me pregunto así como, ok, ¿cómo afecta esto como a grandes rasgos? Afecta, afecta. Ese es el país en que vivimos, afecta. Claro, afecta, obviamente. Todavía no estamos, decimos que somos diversos, pero todavía no somos diversos. Esa es la realidad de nuestro territorio, de nuestra cultura. Interesante lo que cuentas. Eres de Iquique, una ciudad que ha sido bastante polémica, yo siento, en todos los procesos que están pasando. Valeria, vámonos al tema de la territorialización. Quiero que conversemos del concepto, porque es lo que ustedes tienen que de alguna manera trabajar.
Yo estoy un poco asustada con el tema. Yo estoy en Temuco, cosa que hace que sea especialmente difícil hablar de territorio porque yo vivo en una ciudad frontera en el fondo, que todavía sigue siendo frontera muy Ese es tu diferente. territorio, ya, ese es tu territorio, ¿viste? Sí. No le des susto, ya estás hablando de una caracterización de tu territorio. Sí, Bien. que tiene planes de integración, ¿cierto? De que las comunidades mapuche sean parte, y lo son, ¿no? En el fondo, pero hay otra también realidad del día a día que se ve, ¿no? Se ve mucho la segregación en el diario vivir, por así decirlo, como en la sectorización de la misma comuna, cómo están separados los grupos, ¿no? Padre Las Casas tiene los lugares donde habita más gente mapuche, pero el sector poniente es el sector rubio, por así decirlo, con colonos y descendientes alemanes. Entonces es súper, es interesante, pero a la vez es bien complejo comprender el territorio desde todas sus aristas y la carga histórica que tiene, ¿no? Que se ve y se nota. Ya, pero ahí hay elementos, ya, ese es tu base, ¿ya? Para que no te asustes. Ya, pero perfecto. Sí. Esa es tu base. Ya, de ahí vamos a hablar un poco del esquema, pero vamos bien, o sea, ahí el concepto de territorialización está clarísimo, pues. Porque son diferentes grupos que se apropian de alguna manera y que van modificando y que van viviendo en un territorio. La funcionalización del territorio en base a las demandas, necesidades culturales y sociales de las personas que habitan. Juan. Como en base a este debate del territorio, bueno, yo vivo en la comuna de La Granja, acá en la región metropolitana, y a nosotros, como con el colectivo que nosotros tenemos con los compañeros y compañeras, nos pasa que nosotros como que empezamos de atrás para adelante. Nosotros consideramos que faltaba cultura y empezamos a hacer carnavales, distintas instancias, pero en la construcción cultural del territorio, como por así decirlo, no existe. Por ejemplo, la gente del norte o la gente del sur igual tiene una identidad súper marcada muchas veces por su ascendencia con algún pueblo originario. Y eso igual te entrega un marco, cómo desenvolverse en el territorio frente a la cultura y frente a muchas cosas. Da una identidad. Nosotros en La Granja, por ejemplo, no tenemos identidad. Y siempre tratamos de conversar en torno a la cultura, cómo vamos a empezar a levantar este tema entre vecinos y vecinas para que podamos decir, bueno, en La Granja a lo mejor sabes que somos una comuna donde nuestra cultura va en torno a las ferias libres, o a lo mejor a los persas, o a lo mejor el graffiti, o a lo mejor el carnaval, inventar un carnaval, no sé. Ya, es súper interesante la reflexión de tu territorio. Siempre hay identidad, eso te lo digo, ¿eh? Siempre. ¿Ya? Nunca no hay identidad. Lo que pasa es que nosotros creemos que la identidad está siempre asociada a pueblos originarios, a elementos tradicionales, a pasado. No, la identidad es viva también y se refleja en las formas de vida. Así que no se compliquen por eso. No hay que restarse. Gracias, Juan. Vamos con el último y seguimos. ¿Alguien más quería hablar? No, parece que no. Vamos a seguir. Pero vamos dándole. Yo quiero que hoy día se metan en sus territorios para poder, digamos, seguir con el esquema a partir también de los elementos que yo les estoy contando. Ya. La Política Nacional de Cultura, no sé si la han leído, que está del 2017 al 2022, es la que hay, le asigna gran relevancia a la categoría de territorio, el que es definido como uno de los espacios de representación cultural de los grupos humanos. En él tienen cabida las relaciones sociales marcadas por su historia, la religión, las expresiones culturales y formas de hacer, estar y de concebir el mundo, diferenciándose de un otro que a su vez tiene sus propias prácticas culturales. ¿Han escuchado el concepto de glocalización? Bueno, la glocalización, o también mencionada como la globalización de Robertson, es un concepto acuñado en 1975. Miren la fecha y miren la vigencia del concepto por Roland Robertson como crítica a las perspectivas heterogenizadoras y homogenizadoras existentes con respecto a la globalización. ¿Qué es en concreto? Es la síntesis entre lo local y lo global. Bueno, mira, escucha esto, la síntesis entre lo local y lo global, donde la escala humana se conjuga con la escala planetaria, el ciberespacio, justamente en base a una dialéctica cotidiana entre ambas dimensiones culturales, lo pequeño y lo grande.
Esas son las contradicciones que no tienen por qué ser negativas. O sea, en el fondo estamos hablando que no estamos todos tan globalizados y no estamos todos tan homogenizados. Nuestra propia cultura, nuestros propios territorios, nuestra propia identidad también nos permite esa síntesis. Por lo tanto, siempre vamos conviviendo entre lo que tenemos, entre lo que nos llega, en lo que nos vamos apropiando. Siempre nos estamos apropiando nuevos elementos, pero nunca estamos 100% homogenizados. Los autores heterogeneizadores, ¿no es cierto?, describen a la globalización como la demanda del dominio universal, ¿no es cierto?, de Occidente sobre las demás culturas, en la cual existen diferencias culturales insalvables que no pueden armonizar. De esta manera, se plantea que las civilizaciones no son un dominio uniforme, sino que tienen una fuerte tendencia particularista de cerrarse ante la interacción social con otras civilizaciones, ¿no es cierto? ¿Queda claro eso? El concepto, vamos captando. Vámonos después de la dimensión, ¿no es cierto?, física, de esta dimensión más, que tiene que ver con los paisajes, con los elementos naturales. Vamos a la dimensión social del territorio. ¿Qué es la dimensión social? Las relaciones que establecen y las acciones que realizan los grupos sociales en general en el proceso de organización, apropiación y construcción del territorio. Son las redes, son los tejidos, son las formas de acción, las instituciones, la familia, la comunidad, las organizaciones. ¿Cómo se generan estas relaciones espacio-temporales, económicas, culturales y políticas que sobrepasan las fronteras del Estado, ¿no es cierto? Estas son las dimensiones sociales del territorio. El territorio, en el fondo, para poder hacernos parte del territorio, para poder convivir con él, ¿no es cierto?, para poder trabajarlo, para poder proyectarlo, nos tenemos que organizar, tenemos que construir el territorio desde la sociedad. ¿Cuál es la dimensión económica del territorio? Les puse esa foto que me encanta, fue una buena investigación que hice en la costa de Maullín, ¿no es cierto?, todo el tema del pelillo, ¿no es cierto?, cómo la gente recolecta, ¿no es cierto?, cómo muchas personas se instalaron en la comuna en ranchas, cuando fue la fiebre, el oro, así como fue la fiebre del loco, también fue la fiebre de la lamilla o del pelillo, como le llaman, y miles de familias se movilizaron en torno a este recurso. Se instalaron con sus ranchas de plástico, muchas familias también murieron, porque en el fondo ponían braseros de fuego, imagínense la precariedad, pero fue un boom, y eso generó una movilidad, un cambio del paisaje, ¿no es cierto?, porque llegó mucha gente de afuera. Bueno, las dimensiones económicas del territorio, esta dimensión se refiere a las características dinámicas y procesos económicos en distintas escalas de relación, que actúan como determinantes o estructuradores territoriales, la propiedad, la producción, el intercambio. Eso también genera, ¿no es cierto?, una forma de cómo vamos apropiándonos del territorio, cómo lo vamos organizando, la propiedad privada, la propiedad colectiva, si existen grandes empresas, si hay un monopolio productivo, ¿no es cierto? Bueno, todos estos elementos van generando, no les pongo algunas imágenes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con estos elementos económicos. Aquí en mi territorio todavía la pesca, ¿no es cierto?, sigue, ¿no es cierto?, la recolección sigue siendo un elemento económico, específicamente en comunas, por ejemplo, como Maullín, donde está Carelmapu, el buceo, la recolección, la pesca, sigue siendo un elemento económico de muchos pescadores que, aunque hoy día es un elemento bastante debatible con la ley de pesca, ¿no es cierto?, podemos, ¿no es cierto?, seguir hablando de territorios que están vinculados a productos del mar. Vamos a la dimensión política del territorio. Bueno, la dimensión política, ¿no es cierto?, se refiere al ejercicio de poder. Ahí la compañera hablaba de la frontera, ¿no es cierto? El Estado, la nación, las organizaciones autónomas, los gobiernos locales, la división político-administrativa, el control territorial, las delimitaciones, las fronteras. O sea, ¿cómo delimitamos, ¿no es cierto?, este territorio? Y eso también es parte, ¿no es cierto? Hoy día, nos guste o no nos guste, estamos organizados en regiones, ¿no es cierto? Tenemos una delimitación, una frontera, nos diferenciamos una región de otra, tenemos hitos fronterizos, y eso también es parte de nuestros territorios. ¿Qué pasa en los cambios actuales? Yo creo que también hay que un poco reflexionar sobre esto, la ley 21.073 que regula la elección de los gobernadores regionales, y la ley 21.074 que fortalece la regionalización del país, ¿no es cierto? La Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional 2018 se consagra, entre otras materias, la elección directa a los gobernadores regionales. Ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Por primera vez elegimos a los gobernadores regionales, la creación de la figura del delegado presidencial regional, que antes no sabíamos quién era, hoy día ya
lo tenemos más incorporado, la transferencia de competencias desde el gobierno central en materia de infraestructura y transporte, desarrollo económico, industria y desarrollo social, además de la creación de áreas metropolitanas. O sea, hoy día tenemos también una nueva configuración administrativa, ¿no es cierto?, de estos territorios, que también aporta un poco, entre comillas, a la descentralización, a esta delimitación que tenemos, ¿no es cierto?, y que está en nuestro territorio. ¿Cuál es alguna duda con respecto a eso? ¿Alguien participa de los gobiernos regionales? ¿Ha sido testigo un poco de este cambio administrativo? ¿Alguien está ahí? ¿O no han, qué les parece? Por lo menos no. Ya, ¿o les parece interesante? ¿Han podido dimensionar esta nueva estructura, esta nueva administración? ¿Alguna opinión con respecto? ¿O les parece que es como lo mismo de siempre? ¿O no han cachado nada y no ha sido muy relevante, digamos, estos cambios? Porque también pasa eso, cuando no hay ruido, ¿no es cierto?, uno pasa desapercibido esto, o uno tampoco se interioriza. Pero ¿alguien puede opinar con Lo que respecto a pasa esto? es que las fuerzas políticas siempre al final ejercen su muñequeo, porque si bien es cierto han salido varios gobernadores que son independientes, en el caso de esta región, por ejemplo, un gobernador independiente y que es reconocida por su trabajo con el medioambientalista, con la ecología, con la permacultura, etcétera, y a pesar de que, claro, no ha tenido, no tienen la experiencia política de trabajar en este tipo de cargos, que además son nuevos, porque no es la misma figura que había antes del intendente, que tenía otro alcance político y de poder. Claro. Entonces, pero trabajan finalmente, a pesar de que salen con buenas mayorías, sin un peso político detrás, y finalmente los gobernadores igual pueden maquinear políticamente para echarle abajo una gestión. Entonces, tiene esas nuevas fuerzas. Ya, por ejemplo, mi región de acá, el gobernador es parte del gobierno y es como bombo platillo, digamos, como que se ha visto harto su gestión. Te lo digo, aparte que era un personaje que como que revivió. Hay gente como que resucitó. Bueno, el que volvió al poder, creo que lo que dice José es súper real. Yo tampoco he podido ver el alcance, porque se mezcla con el tema político, ¿no? Pero hay que ver, hay quizás unos años más, ¿no? Leonardo, sí. Precisamente, quizá hay que esperar un tiempo, porque como el cambio administrativo es tan reciente, también son nuevas disputas de poder que se van generando. Es como, esperemos a que ellos se pongan de acuerdo, se repartan la torta, y de ahí vamos viendo si hay compromiso real con las partes culturales, porque en Santiago, por ejemplo, es muy distinto a lo que ocurre, no sé, pues en otras regiones. Sí. Acá la disputa es más dura, siempre se está pensando en el tema político. O digamos, a tendencias de candidatura, no sé, eleccionario. Pero igual se nota que hay algunos compromisos, pero es poco todavía, por eso hay que esperar, yo creo, un poquito para que esto siga entonces, la figura de los delegados presidenciales también, regionales, provinciales, yo creo que también es interesante. Pero claro, en el fondo, en esta mirada al territorio, los elementos, como les decía yo, económicos y estos elementos políticos, administrativos, son súper relevantes. O sea, ustedes están en regiones y se manejan dentro de estos sistemas de poder, digamos. Entonces, también es bueno esta mirada al momento de analizar los territorios. El año pasado, con el grupo que estaba, o sea, el otro curso, analizamos los elementos de la propuesta de regionalización de la Constitución que fue rechazada, y salieron todos estos análisis. Había mucha desconfianza, que había tanto cargo, que lo que dices tú, José Ignacio, que está como este tema de apoyo político. Una de las mayores análisis que hicieron los alumnos, más allá de decir que estaban de acuerdo o no, porque tratamos de sacar el tema de político y poder hablar, porque la gente como que no analiza, fue el tema de que, claro, había mucha gente más. Entonces como que les daba mucho susto a que si ya hay un problema de lucha, ¿no es cierto? Como ese, como del cuoteo político, imagínate, más gente. Entonces fue como, bueno, lo analizamos en el contexto de este mismo módulo, porque queríamos ver, ¿no?, los alcances de esta nueva propuesta de regionalización. Pero bueno, estamos en eso. Yo creo que lo que dice Leonardo es verdad, hay que esperar un poco más y ver qué pasa. ¿Ya? Sigamos.
sigamos. ¿Alguien más quería decir algo, alguna experiencia o nada? Veo a casi a 5 alumnos, todo el rato. Siempre pasa, pero me encantaría verlos a todos. En algún momento van a tener que todos prender sus pantallas y voy a tener que conocerlos a todos. ¿Nadie más quiere decir nada? Ya, vamos a seguir entonces. Bueno, el elemento cultural, esa es otra dimensión, ¿no es cierto? Que yo me acerco al territorio. Creo que esta es la que ustedes quizás están más cercanos. La representación, la organización, la apropiación cultural, simbólica del territorio, la densidad simbólica, los contenidos cosmogónicos, ahí le puse los vestigios, ¿no? La imagen de estas momias. Cuando uno se acerca a una dimensión cultural, tiene que tener todos estos elementos, ¿no es cierto? El sujeto colectivo se entiende, vive y se reproduce no solo material, sino también subjetiva y trascendentalmente. En los vestigios culturales yacen los ancestros, las memorias y los recuerdos. Es inevitable entrar en contacto con todos ellos, y es en ese contacto donde se renuevan y se actualizan los nexos entre territorio y desarrollo cultural. Siempre se renuevan, nunca nada es estático. Hay el origen mítico, la identidad, el mapa imaginario, la raíz, la fuente de vida, la presencia de ritos que en conjunto le otorgan sentido simbólico, el otorgar sentidos y valores, ceremonialidad, sacralización, seguridad del grupo y pertenencia. Eso también es súper importante. Nosotros siempre, querámoslo o no, el pertenecer a un territorio y pertenecer de alguna manera culturalmente a algo igual nos genera seguridad porque somos parte de algo. Cuando, no sé si alguien de acá ha viajado, ha vivido afuera, pasa que como que uno pierde el piso cultural, o sea, esto de la pertenencia, ¿no? Que también es importante. Yo acá en mi territorio, yo vivo en una localidad que se llama Piedra Azul y salgo y veo corrales de piedra, veo los pescadores, aunque esté contaminado el borde más, no importa, pero por lo menos tengo una cierta afinidad con el paisaje, ¿no es cierto?, cultural donde yo he crecido, digamos. Entonces eso también genera un sentido de pertenencia. Por lo tanto, podríamos decir que el territorio es un constructo social complejo que al mismo tiempo es objeto configurado y objeto de representación, apropiación, organización, construcción, reproducción y transformación. El territorio es donde se vive y donde se procede. Refleja el presente, pero también la historia. Hay una multidimensionalidad al momento de analizarlo. ¿Podría entenderse el desarrollo cultural? Vamos al desarrollo cultural ahora entendiendo como el territorio, como el conjunto de acciones, porque yo tengo que hacer un desarrollo cultural, ¿no es cierto?, de acciones que son emprendidas por los estados, sus distintos niveles de organización político-administrativa, asociaciones públicas, privadas, no gubernamentales y agentes culturales con el fin de, ¿cuál es el fin del desarrollo cultural? Orientar la conservación, utilización y transformación de los elementos culturales propios y ajenos. Creación de nuevos elementos, la innovación de lo existente, que en conjunto constituye la diversidad de expresiones culturales y artísticas de un determinado territorio, con el objeto de que generen bienestar a la población, su progreso moral e intelectual y una participación activa en la sociedad. Yo sé que esto es súper de papel, porque yo creo que hoy día en qué territorio podemos hablar de que haya un desarrollo cultural, es muy difícil de verlo, pero yo se los pongo porque es importante que nosotros busquemos en el fondo, tengamos como meta, ¿no es cierto?, generar políticas donde miremos los territorios y entendamos cómo analizamos estos territorios. ¿Alguien levantó la mano y escuché voy a volver? José, ya, yo escucho el pin, Sí, entonces es que es solamente algo, no estoy muy de acuerdo con una frase ahí que el desarrollo cultural en ningún momento se habla como que del Estado, las organizaciones. Creo que es una visión muy institucional de realmente el desarrollo cultural, porque realmente el desarrollo cultural viene de esa organización, yo creo, no formal que tiene la gente entre sí. Entonces, y que se va delimitando por circunstancias que sí tienen que ver con la evolución misma de, no sé, de la sociedad en sí, o sea, porque se industrializa, o porque mucho o se va para el lado del turismo, o se devuelve a la agronomía, etcétera, pero creo que viene creo que es un poco más al revés, mi visión, así como en lo práctico de desarrollo cultural. Sí, no, yo solamente creo que sería ideal, ¿no? Yo digo, un escenario ideal en que las políticas, digamos, considera, por eso vimos toda esta imagen del territorio, desde una mirada económica, social, cultural, o sea, ojalá todo esto se integrara, ¿no es cierto?, al momento de generar políticas, ¿no es cierto?,
que lleven a la conservación, a la proyección, porque al final es para las generaciones futuras. O sea, al final nosotros generamos un desarrollo cultural, ¿no es cierto?, sostenible en el tiempo, estamos pensando en las generaciones futuras. Yo lo veo desde esa perspectiva, o sea, absolutamente, no estoy, quizás uno por la propia práctica sabe que estos procesos emergen, ¿no es cierto?, desde las comunidades, pero ideal sería, ¿no es cierto?, que las políticas pudieran incorporar una mirada así. Por eso digo, es muy de papel, lo dije como claro, o sea, no sé, yo creo que hay un intento, ¿no? Yo creo que hoy día hay más instrumentos de planificación territorial, hoy día hay mucho más que antes, ¿ya? Y no tenemos que negarlo, pero ojalá fuera eso, pues fuera que tuviéramos esa mirada muy, muy, muy concentrada en los espacios donde nos desarrollamos para poder ver todos estos elementos. Si alguien más, o seguimos, para que terminemos y nos metamos en el esquema. Vamos. ¿Hay alguien que quería hablar? A ver. Juan. Sí, yo, bueno, quería como coincido con el compañero José y lo que decían, como eché de menos que la cultura también se desarrolla desde las bases, por así decirlo, desde la comunidad, desde lo local. Hace poco, nosotros con la UTEM y la comuna nos ganamos un taller similar de gestión cultural, y en uno de los textos que revisábamos hablaban algo similar, pero llevado como cuando la cultura formal, por así llamarlo, comienza a desculturizar muchos procesos que son como del pueblo. Por ejemplo, los carnavales que se van dando en las poblaciones tienen una cultura muy, muy propia, muy del poblador, del vecino que participa, y esa lógica, por ejemplo, no coincide con los parámetros, a veces, no sé, supongamos, del Ministerio de Cultura hoy. Sí, Sería casi imposible que se ganaran un fondo con el carnaval como lo tienen en la legua, por ejemplo. Hay que hacerle una serie de ajustes. Entonces, la cultura se pierde harta cultura cuando solo se ve desde el Estado hacia la gente. Falta un elemento ahí de entender que nosotros tenemos la capacidad de autogestionarnos. Absolutamente. Bueno, hay un texto de la gestión cultural autónoma que también se los integré en el módulo que viene. Claro, es así. Y cuando veamos los fondos, algunas posibilidades de fondos de proyecto, y vamos a ver que son súper institucionales. O sea, yo no sé si alguien está ahora postulando algo, yo no sé si alguien revisó, por ejemplo, las bases del Fondo del Patrimonio son del terror. Digo yo del terror, porque no me queda otra palabra. Yo postulo a hartos proyectos, pero también estoy en la etapa en que ya estoy agotada, ayudo a mucha gente a postular, mucha gente. De hecho, ahora estoy guiando un proyecto, un tremendo artesano, artista, Osvaldo Guineo, premio Excelencia, porque no sabía cómo postular, y un día me llama y me dice, Carla, por favor, quiero ganármelo, vamos, sentémonos y hagámoslo. Pero es chino mandarín. Entonces, si para mí me cuesta, que yo siempre les digo, uno tiene que agradecer cuando ha tenido la posibilidad de estudiar, ¿no es cierto? La posibilidad de viajar, de compartir y todo. Pero si a mí me cuesta o me da rabia cuando me dicen el patrimonio tiene que traer 20 cartas, 20 formatos, digo, bueno, ¿y qué es patrimonio entonces? Entonces estamos hablando de casi un inventario de elementos. Bueno, totalmente de acuerdo con usted. Vuelvo a decirle a repetir un poco lo que le dije a José Juan. Estoy hablando de un ideal. No sé, sería ideal que las políticas pudieran como tomar estos procesos. Así estaríamos en otro escenario, claramente, pero tampoco podemos generar que estos cambios, o sea, son a largo plazo. Hoy día también tenemos a la mitad, tenemos a todos los trabajadores en paro. Así que es como más complicado el escenario. Eso como que nadie habla de eso ya. Y así un tremendo, tremendo efecto. Leonardo. Bueno, en realidad, como ya para cerrar el punto, concuerdo igual en esa distancia que hay. Hay mucha distancia entre lo que se espera en lo formal y lo estructural de la autoridad administrativa. Y lo otro es cómo se expresa también en los territorios la propia cultura. Hay una distancia enorme. Yo creo que ahí, para eso estamos acá de alguna forma, para facilitar ese canal y darle, no sé, refrescar un poco la cosa, porque yo creo que atrás de quienes hacen las políticas hay mucho técnico que desconoce la cultura misma en sí, y a la gente, y a los barrios. Entonces,
Eso, hay mucha distancia. Es complicado. Vamos, terminemos, pero sí, eso lo tenemos como súper incorporado. Vamos a compartir. Desarrollo local, ¿no es cierto? En el sentido etimológico, el término local viene del latín locus, ¿no? Que en sentido propio significa lugar, local, posición, situación. En sentido semántico, local en el sentido de espacio viene del latín spatium, que tiene el sentido de propio del espacio, libre, extensión, distancia, intervalo. Este espacio es considerado como espacio de actividad humana. En esa línea conceptual, el espacio es social y considerado como resultante de la división del trabajo. Para Santos, por ejemplo, el espacio es dinámico y unitario, donde se reúne materialidad y acción humana, reúne la materialidad y la vida que la anima. Ideas centrales. ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local que integra generación de empleo, participación activa, agentes internos y externos, sostenibilidad, movilización, conservación de los recursos naturales, innovación, solidaridad e igualdad social, acción articulada del conjunto de los diversos actores, capacidad de organización de los actores locales para la gestión de los recursos locales y su capacidad de afrontar los factores externos. La idea de desarrollo local está basada en los factores endógenos y exógenos. El desarrollo local es un proceso de movilización para la conquista de un desarrollo sostenible que armoniza los cambios, la elevación de las oportunidades de las poblaciones, el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y la igualdad social bajo la postura de innovación. El desarrollo local es un conjunto de operaciones de logística y acción cuya finalidad es encontrar estrategias para que potencien el uso autónomo. Aquí estábamos un poco lo que conversaban los compañeros, de elementos culturales, históricos, económicos, naturales o arquitectónicos de una determinada zona geográfica en comunión con sus habitantes. Desde la esfera político-administrativa, la descentralización funciona como eje significativo, entre comillas, ¿no es cierto? El desarrollo local debe ser vinculante entre los agentes ejecutores y los locales, debe acercar de manera respetuosa las estrategias teóricas y operacionales necesarias para conectar los procedimientos globales de un contexto local, debe procurar el avance local, valorando los elementos importantes, sagrados o necesarios para sus habitantes. Hablar, por tanto, de desarrollo sostenible es aceptar la idea de que la naturaleza es un territorio y un universo de relaciones humanas. El ser humano forma parte de la naturaleza. La intervención humana debe respetar los principios capaces de promover la conservación, recuperación y exploración nacional de la naturaleza. El desarrollo local, en el sentido de sostenibilidad, solo es posible cuando las concepciones sobre el ser humano se centran en la persona integral y no en el individuo numéricamente conocido en una determinada sociedad. Este es el material bibliográfico de la clase. Los videos, ¿alguien vio los videos? Vamos a abrir micrófono ahora. Ya. ¿Se fijan? Bueno, después me reivindiqué, Juan y José, lo que ustedes planteaban. La presentación ya va a estar subida hoy día. El material bibliográfico es bastante simple. Hay harto video. ¿Alguien vio algo? Sí. Mila, ¿qué viste? Saluda, cuéntenme. Sí, yo vi los videos y me gustó mucho las formas de unir proyectos de los artesanos con sus historias y con el desarrollo cultural. Ahora, claro, ahí nace una nueva brecha, el tema técnico, porque hay muchas cosas técnicas que hay que suplir. Por ejemplo, no sé, pues en ese video hay que contratar a alguien, quien edita. Entonces, a veces, personalmente, como que a uno le faltan esos conocimientos de cómo llegar a un producto o a hacer un producto cultural con estas cosas técnicas, la parte computacional, la parte audiovisual. Yo creo que estamos en una época, bueno, no sé si les pasa a ustedes en sus trabajos, pero yo hoy día ya no puedo trabajar sola. No. ¿No es cierto? O sea, es imposible que uno maneje todo, es imposible, aparte que no alcanzan los recursos tampoco, o sea, uno tiene que vivir, trabajar y todo, entonces hoy día estamos obligados a esta misma red, la tenemos que articular en nuestro trabajo como gestores. ¿Alguien más quiere comentar algo?
Valeria. Bueno, a mí me parece, sí, el tema de los videos en específico, a mí también me pasa con mi trabajo, yo soy artista y me tuve que transformar en una audiovisual de mi propio trabajo más o menos, porque no hay otra manera, ¿no? Es como cómo se está compartiendo la información hoy en día es a través de video. Y como toda tecnología nueva, vamos a tener que aceptarlo nomás, aprenderlo y ayudarnos, colaborar con la gente que sabe más o que le pega más. Pero, por ejemplo, para hacer registro de los procesos de artesanía, por ejemplo, lo que yo vi ayer, es maravilloso porque no hay, yo siempre recuerdo como ver los libros de historia cuando te explicaban, no sé, historia del arte y te trataban de explicar qué era o cómo se hacía, no hay forma de describirlo, sino es a través de un registro en vivo audiovisual que te muestre las manos de la persona haciéndolo. Entonces, así como es complejo, nos entrega una dimensión de observación y de comprensión súper distinta y súper única, entonces creo que nada, pues hay que sumarse al carro. Bueno, yo por lo menos abrí los links, vi los videos, pero había un mar de videos asociados a distintas técnicas de artesanía que yo no me había metido a ver en YouTube eso. Y hay mucho, hay mucha información, entonces igual es bueno, pero hay que tratar de delegar, si es posible, contratar a alguien, no sé. Pero creo que es una súper buena herramienta, en realidad muy buena. Hay mucha información hoy día, es abismante. ¿Alguien más o pasamos al esquema, las dudas? Porque la idea es que nos quedan como 20 minutos, no sé cuánto, para poder ver el tema del esquema, porque la idea es que la próxima semana, aleatoriamente, algunos lo puedan presentar. El primer video está con error, ya, lo vamos a ver, capaz que sea el link. Ya, súper. ¿Está con error el video o está con error el link? Porque el video no me puedo hacer cargo. No te lleva el enlace al video. Ya, el link. ¿Ese es de IDAR? ¿De cuál video es? Que no sé cómo lo pusieron en orden. ¿Cuál video es? Porque me dicen el primer video que sale en el programa, o cómo lo subieron, no sé cómo lo subieron. Se llama animación. A ver, espera, es que... ¿IDAR? Animación board. Sí. Ah, ¿en serio? Yo lo vi ayer. Ya, vamos a chequearlo. Capaz que la Wendy lo haya... Ok, dale. Vamos a verlo. Ya. ¿Quién más quiere decir algo con respecto a esta clase? No hay mucho más que descubrir, ¿no? O sea, yo solamente les hice el ejercicio que hago yo, como desde mi humilde trabajo, cuando me acerco a los territorios, veo todas las dimensiones que les dije. O sea, trato de hacer una lectura transversal de donde estoy trabajando. A ratos puedo, a ratos me cuesta. A veces son miles de elementos, hay una mezcla, pero... Y más ahora que tenemos una gran población de migrantes, los territorios han cambiado y eso también tenemos que asumirlo. ¿Alguien más quiere decir, le sirvió este esquema como para poder abordar ahora el trabajo que tienen que hacer? Necesito escucharlos. Sebastián. Hola, buenos días. Mira, he estado súper atento hoy día a todos. He estado súper atento a la clase porque la verdad, por una cosa de coordinación, la clase anterior no pude participar y por razones de trabajo no estaba tampoco conectado al internet. Mira, la verdad es que cuando uno te escucha exponer esta clase, que también vi el video de la clase pasada, la verdad es que ha sido bastante positivo desde el punto de vista de la gestión cultural. Yo actualmente soy director comunal de cultura de la Municipalidad de Villarrica y director del Centro Cultural Municipal de Villarrica. Tenemos una autoridad aquí. ¿Cómo? Tenemos una autoridad, digo yo. No. Para mí los cargos esos son provisorios nomás, ¿no? Mientras lo que uno pueda hacer y aportar, genial.
pero ya de creerse autoridad ya no, es muy grande eso. Pero coincidía plenamente contigo en algunas cosas y voy a hacer como un paneo de la clase en general, ¿cierto? Y voy a tratar de ser lo más breve. Con respecto a lo que tú decías en el contexto de lo que pasa hoy día cuando uno quiere postular a proyectos, cuando uno quiere abordar el territorio, cuando uno quiere ir al rescate patrimonial. Nosotros vivimos en una zona, la 9ª región de la Araucanía, donde hay mucho que rescatar en lo patrimonial, ¿cierto? Pero lamentablemente hoy día los organismos no nos dan todas las herramientas que necesitamos. Por ejemplo, voy a un caso muy puntual. No sé, en este caso, Patrimonio declara un lugar o un sitio como sitio histórico, pero no va más allá de eso. O sea, declara el sitio. Declara el sitio, no hay, en algunas ocasiones puede haber un poco de apoyo a seguir por qué se declara sitio histórico, ¿no? Pero más allá de eso no hay ningún otro elemento, y más son las prohibiciones que tú tienes sobre ese espacio que lo que puedes resaltar. Eso es lo que me pasa en este sector. Ahora, con respecto también a lo que tú decías de postular a recursos, llámese a los fondos concursables del ministerio, que es una discusión que yo hago siempre que tengo reunión con las autoridades regionales y nacionales, es que prácticamente tenemos que llevar a la abuelita de 99 años para poder adjudicar un proyecto que va a concurso, y nos damos cuenta que de pronto hay otras instituciones, otros entes que se adjudican proyectos que son multimillonarios, y finalmente las comunas que necesitamos un recurso, lamentablemente no quedamos ni siquiera en la selección. Y lo otro también, de acuerdo a todo lo que tú has planteado y a los textos que se han leído y todo, también resaltar que yo estuve en las discusiones y en las conversaciones cuando el Consejo está en el proceso de pasar a ser Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que para nosotros fue una notición, porque dijimos, bueno, aquí se van a solucionar muchas cosas, nos sobamos las manos inclusive. Perdón. Grave, eso está grave, está rudo. Pero lamentablemente llegamos hasta el ministerio nomás, pues. Y ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día, cuando escucho al compañero de Iquique, por ejemplo, escucho a todos los que han intervenido en la clase, creo que coincidimos en muchas cosas. Es como a través de este curso, esta capacitación, podemos tener los elementos y las herramientas como para poner en valor también nuestro trabajo. Yo creo que eso es lo más importante, poner en valor lo que se está haciendo. Vuelvo a insistir, los puestos y los cargos son transitorios, pero creo que mientras uno pasa por un cargo o un puesto, también puede dejar una huella, puede marcar un precedente. Yo creo que esa es mi meta. Y encuentro súper asertivo y agradezco el hecho de que tú también nos des otra mirada de cómo poder abordar ciertos temas. Estos temas que son importantes, de ir al rescate de un territorio. Yo vivo en una zona turística donde ha llegado mucha gente a vivir. Antes de irnos a pandemia éramos 50.000 habitantes, salimos de la pandemia con 120.000 habitantes. O sea, sí, yo he escuchado es un fenómeno que está pasando ahí, sí. Un fenómeno acá en Villarrica, y más encima esos 120.000 personas se ven multiplicadas por 3 en el verano. Nosotros estábamos invadidos en el verano. Entonces, ¿cómo abordamos hoy día la multiculturalidad? Yo asociaría una nueva terminología que es la multiculturalidad, porque hoy día tenemos muchas personas que han venido de otros sectores y que quieren también empaparse de nuestro sector y poder sentirse identitorios con este entorno tan maravilloso. Así que créeme que los conocimientos, lo que he podido leer, la clase que me ausenté y la de ahora, la verdad que han sido un súper gran aporte. Muchas gracias por eso. Bueno, Sebastián, espero que nos veamos en algún momento. Ojalá. Bueno, la idea, por ejemplo, ahora del esquema. Vamos a hablar lo que tienen que hacer. En el fondo, ustedes tienen que terminar este diplomado con un proyecto, ¿no es cierto? Yo lamentablemente soy la primera, o sea, me encantaría haberlos agarrado. Yo en otros diplomados he hecho cursos específicamente de proyectos, como de cultura. Hemos trabajado el tema de los fondos, los formatos, hacer un prototipo de proyecto, sea postulable a la ley de donación, a lo que sea, pero hemos podido trabajar en eso. Lo que yo quiero ahora, lo que yo les quiero pedir,
ustedes de alguna manera están en un territorio, ¿ya? Me han hablado de sus espacios, de sus comunas, sean urbanas, rurales, en este caso ahora se habla Sebastián, José. Yo quiero que hagan una caracterización del territorio en base a un esquema, no un escrito. Ojalá sea un mapa conceptual, algo bien simple que lo puedan presentar. Piensen ustedes que tienen que presentar su territorio. ¿Qué presentaría ante su territorio? ¿Dónde está ubicado? Elementos geográficos, quizás elementos culturales, elementos sociales, quizás algunas, por ejemplo, problemáticas como la que Sebastián acaba de decir. Lo que está pasando en Villarrica es una realidad. O sea, eso pasó y muchas ciudades mutaron después de la pandemia, llegaron todos los santiaguinos, digo yo. Yo lo digo acá en el sur y no lo digo de manera peyorativa, pero es un cambio, porque llegan lógicas urbanas muy distintas y porque hay una demanda, como dice Sebastián, cultural también, porque ellos también quieren consumir, quieren hacerse parte de lo local, entonces tampoco tenemos que expulsarlos, lo que tenemos que hacer es armar una nueva manera de entender los territorios. Entonces yo quiero que la próxima semana, ¿ya? Yo aleatoriamente, así que los que no han hablado, preocúpense, para hacerlo primero, para poder verlo, presenten su esquema, ¿ya? Sean didácticos. ¿Cómo ustedes presentarían su territorio a una comunidad que no conoce? Nosotros no conocemos, nosotros los de acá no han ido quizás a Villarrica, quizás ustedes no conocen Puerto Montt, y todos tenemos nuestro territorio. ¿Cómo lo presentamos? Y cómo lo presentamos desde la mirada que nos interesa. Obviamente me imagino que ustedes como gestores culturales quizás les interesa un tema de conservación, quizás otros están en temas de festivales, de organización de eventos. Yo no sé en qué está cada uno, porque no he podido ser un poco sus intereses generales y lo que estudiaron, pero eso es lo que hay que hacer del esquema. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien está complicado con esto? Yo tengo una pregunta. El mapa conceptual, hay que hacer el mapa conceptual de la mirada y todo, pero esto al observar alguna problemática, a partir de eso hay que desarrollar un proyecto a la vez. No, nada de eso. Ustedes solo van a... Yo ahora quiero el mapeo. ¿Ah? Es como cuando tú, imagínense que te van a ir a un comité y les va... La primera etapa de un proyecto siempre es el diagnóstico, ¿sí o no? Uno tiene que saber dónde está trabajando, no se tiene que saber quiénes viven, o sea, ustedes no llegan como gestores culturales al lugar, hola, voy a trabajar acá, no, ustedes son parte del territorio. Entonces, lo que yo necesito es un mapa conceptual de su territorio, donde ustedes lo presenten de manera concisa, en una hoja. Es súper simple, a mí me interesa escucharlo. Quizás en esos elementos, por ejemplo, pongan, voy a ver, Puerto Montt, cultura de mar, te estoy poniendo un ejemplo, y yo pongo una descripción, Puerto Montt se caracteriza, pequeño, algo que yo lo pueda comunicar, que alguien que lo vea diga, oh, incluso el diseño de ese mapa conceptual me tiene que mostrar. Quizás una foto, le estoy dando ejemplos, o sea, como dicen ustedes, está lleno de información, está lleno de modelos de mapas conceptuales, así que no nos vamos a perder tanto. Natalie. José, ¿te aclaré? Ya, vamos, Natalie. Ya. Esta tarea se sube en las fechas que está 19 a 24. Exacto, tal cual. Y yo lo evalúo en plataforma. ¿Ya? Ok. Tengo una consulta. Yo soy de Purén, que queda cerca de Temuco, pero por ejemplo en mi pueblo lo que más se representa es la frutilla blanca. De hecho hacen el Festival de la Frutilla Blanca, mis papás son agricultores. Y sí, de hecho nosotros estamos súper enfocados en eso, de hecho ellos lo han ido a entrevistar, han tenido como documentación, porque ellos se mantienen como agricultores aún en el sector, y son como los oficiales, como se podría decir, porque hay muy poca gente en el campo agricultura, no sé. Claro, que trabaje con otra problemática, dolor de cabeza, sí. Sí, entonces como que me imaginé eso, como cómo representarlo, porque es a través de la frutilla. Listo, ya diste el clavo, tú creativamente llegaste al clavo, porque en el fondo nosotros no tenemos por qué saber eso, yo no tenía idea, lo único que me dieron ganas de comer frutilla ahora, pero no tenía es como la fiesta del Clérida ya. Hacen el cantar campesino y es como una convocatoria que se reúne mucha gente y hacen un festival y hay gente que llega con eso muy lindo del campo, sí. Ya, ahí tuviste una clave, ¿viste? Súper.
Gracias. De nada. ¿Alguien más? La idea es que también sean creativos, ¿no? Nicolás. Sí, con respecto a aclarar una duda respecto a este trabajo que hay que subir, entonces el territorio que nosotros habitamos lo desglosamos en distintas dimensiones, dígase cultural, geográfico, político, económico. Esas son las dimensiones que vamos a tratar. Yo te di, claro, tú puedes Claro. agregar algo más, puedes sacar algo. Yo te doy una idea de cómo yo abordo, Claro, creo que es una manera fácil de esquematizarlo. El territorio no tiene que ser una región, una comuna, una localidad, un barrio. Ojo, cuando yo hablo de territorio no estoy hablando de dimensión, ¿ya? Si ustedes están interesados en trabajar en la población La Pincoya, te estoy poniendo, ese es tu territorio. Si yo quiero trabajar en la región de los lagos, este es mi territorio. Si yo quiero trabajar en la Patagonia, en el sur austral, ese es mi territorio. No es una escala, ¿ok? Ya, eso para que tengan la duda, porque eso también de repente dicen, pucha, yo quiero trabajar con esto. Bueno, eso es tu territorio. ¿Alguien más? ¿O estamos clarísimos? Ya estamos como casi en la hora. Sebastián me pone un dedito. Eso, yo espero escucharlos. Yo, la verdad, la próxima clase ya nos vamos a meter un poco en los elementos teóricos de la gestión cultural. Vamos a ver también un poco el tema de las economías creativas. Creo que es un escenario que no tenemos que saltarnos, así como no tenemos que saltarnos el tema de las tecnologías. Yo no soy experta, y se los digo, yo soy súper sincera en economías creativas, los ecosistemas y todo esto, pero todos tenemos que de alguna manera conocer esto. Les puse unos textos bien buenazos que les van a entregar hartos elementos sobre esto, bien actualizados, y la idea es que lo podamos también en la próxima clase. Vamos a empezar escuchando la exposición y después nos vamos a ir a las clases. ¿Les parece? Ok. Ya. ¿Valesca, algo más? No, nada. Iba a hacer algo, pero ya lo acabo de... Ya, chiquillos, no, nada, yo les agradezco siempre a ustedes que se conecten. Para mí es como insólito, que siempre me cuestiono esto, estar atrás de la pantalla. Yo también en alguna parte de la clase, yo creo que la última, les voy a contar un poco mi trabajo, con metodología y todo de tema de levantamiento patrimonial, que ha sido bastante autónoma. Así que ahí vamos a seguir hablando de la autonomía y cómo a veces podemos transitar de manera autónoma y cómo de repente es bastante complicado, ¿ya? Así que también me gustaría que en algún minuto nos diéramos el espacio de que ustedes también me cuenten qué pasa con las redes sociales y su trabajo. La usan, la promocionan su trabajo. Yo creo que también ahí hay un aprendizaje para todos, ¿ah? de cómo utilizamos este mundo abismal, po. Si lo utilizamos, yo lo utilizo un montón de mi trabajo. Tengo un Instagram y fíjense que vendo libros a partir de ahí. Y gente que yo nunca en mi vida he visto. Entonces yo creo que también el cómo utilicemos las redes, yo creo que también es súper clave. Así que démosle una vuelta, vamos pensando en eso. Por ahora armen sus esquemas cortos, sintéticos, y que cuando lo expongan también sea corto. O sea, a nadie le da la lata de escuchar tanto rato contenidos que no conocemos, ¿no es cierto? La idea es que sean dinámicos, imagen, color, utilicen también algunos elementos, ¿no? Elementos de diseño que les pueda ayudar. Carla, dime. ¿Cuál es tu Instagram? Esa, tal cual, me ubican tal cual con mi nombre. Ah, ya. Ya, para que ahí vean un poco el tema de mis textos, quiero que lo conversemos, porque nunca comparto, siempre al final terminamos hablando de la identidad, de la cultura, de la teoría, de los elementos, pero también es bueno que conozcamos nuestros trabajos, pues de cómo hemos hecho esto, ¿no? Cómo vamos surfeando un poco en esto. Y sí, yo comparto un poco lo que Sebastián dijo. Yo creo que la formación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha sido bastante polémico. Yo me resté un poco del proceso, yo no estoy muy metida. Yo soy parte del directorio de la Fundación Artesanías de Chile. Esa es mi única pata en la institucionalidad, pero es una pata muy desde mi interés, porque no es un sueldo, yo no trabajo, ¿me entiendes? No recibo por ser parte del directorio, pero igual me interesa estar ahí. Y sí, yo creo que hoy día el Ministerio es una institución que yo no sé cómo hoy día siguen sacando tantos fondos habiendo tanto funcionario en paro. A mí hasta eso me genera como un poco de terror, porque digo, ¿en qué minuto
esta máquina se desploma. Sí. Bueno, Valeria. Una consulta muy breve, no sé si me escuchan, sí. Sí. A propósito de eso, ¿de verdad que sigue el paro? El paro no empezó como en mayo, ¿no? Sigue el paro. Ay, ¿todavía sigue? Con razón, ya ahora me voy enterando. Sí, yo creo que los que estamos en el proyecto, hay como una cosa, no nos convocaron. Deberían haber convocado, porque todos trabajaban. Bueno, esa es mi crítica, pero no voy a andar pelando a nadie. Ya, chiquillos, los dejo, que tengan un súper buen fin de semana, agradecida de que se conecten, de conocerlos, y seguimos, pues seguimos el próximo jueves, nos vemos, va a ser más cortita esta semana, y eso, la clase, la última clase se las voy a dictar desde Concepción, porque tengo un encuentro nacional, no sé cómo lo van a organizar porque están en paro, pero voy a Concepción de Artesanía, así que voy a estar ahí en un hotel, ahí en una pieza estaré haciéndoles clases, pero no quiero correrla porque ustedes también tienen sus tiempos y la idea es que nos respetemos todos. Así que eso. Muchas gracias. Consulta. Para la próxima clase, entonces, presentamos una PPT, así como... Hagan una lámina, sí, un Word, una lámina, y ustedes son más avispados que yo. Muchas gracias. ¿Ya? Que estén súper bien. Gracias, Carla. Sí, de nada. Chao. 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 Chao, gracias.